Buenas tardes, hermanos, feliz sábado. Es una tarde un poquito calurosa, pero bueno, esperamos que el calorcito no nos afecte tanto y vamos a encomendarnos al Señor para que nos ayude a dirigir este tema. Vamos a doblar nuestras rodillas. Amante Padre Celestial, que su morada tiene en las alturas de los cielos, bendito y alabado es su santo nombre. Padre, pedimos que bendiga a su pueblo en toda la faz de la tierra. Especialmente pedimos que llene de su espíritu a todos aquellos ministros que llevan el último mensaje de amonestación a este mundo. Bendiga a los niños, los jóvenes, adultos. Ponga su mano sanadora en los enfermos y le pedimos, Padre, que nos asista, que nos ayude a poder presentar su palabra en sencillez, en humildad y con el poder de su Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que aparece en el libro de Apocalipsis y quiero leer para ustedes en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Encontré que la palabra el tiempo está cerca aparece 3 veces en Apocalipsis, pero me llamó más la atención las bienaventuranzas. En Apocalipsis se encuentran 7 aventuranzas y queremos abarcarlas todas conforme el tiempo nos lo permita. Pero vamos a considerar esta primera bienaventuranza. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, si esta bienaventuranza está limitada a cierta clase de personas, o será que esta bienaventuranza es para todos. Yo me pregunté, por ejemplo, considerando que en el mundo, en ciertas naciones hubo tiempos en que a la mujer no se le permitía ir a la escuela. Y quiero pensar que en algunos lugares, incluyendo aquí en México, por diferentes circunstancias, muchas personas nunca fueron a la escuela y nunca aprendieron a leer. Y esta bienaventuranza nos dice: bienaventurado el que lee. ¿Pero qué si no sabe leer? ¿Cómo esta bienaventuranza le puede beneficiar? Bueno, si seguimos leyendo, dice: bienaventurados los que oyen. Entonces, si una persona no puede leer, pero sí puede oír, la bienaventuranza le puede llegar, ¿cierto? Pero pensé en otra situación, considerando que en el mundo hay muchas personas que por diferentes circunstancias también han perdido el oído. ¿Qué pasará con estas personas? Entonces, bueno, tal vez perdieron el oído, pero pueden leer. Entonces, esta bienaventuranza alcanza a personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer, personas que por algún problema no pueden oír. Pero también me hice otra pregunta. ¿Será que esta bienaventuranza le alcanzará a un musulmán? ¿Será que esta bienaventuranza le alcanzará a un budista, a un hindú, a un pagano? ¿Lo cobijará esta bienaventuranza? Amén, dice la hermana. Amén, sí. Porque aquí no hay una especificación inclusiva. O sea, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda las cosas escritas, porque el tiempo está corto.
Entonces, esta es una bienaventuranza para todos. Si oímos, somos bienaventurados. Si leemos, somos bienaventurados. Y si los guardamos las cosas escritas, pues mucho más, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, vamos a pasar a otra bienaventuranza. Les mencioné, hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis solamente ahí. Traté de buscar cuántas bienaventuranzas registra toda la Biblia y no me fue posible, lo cual significa que Dios quiere darnos su bendición, quiere que seamos dichosos, felices, bienaventurados. Entonces, nos vamos a concentrar en 7 bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y la siguiente la tenemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Y dice ahí, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Notan ustedes la imagen, hermanos, que subrayé 4 palabras? ¿Cómo dicen esas palabras? Bienaventurados. De aquí en adelante. La pregunta es, ¿qué significa de aquí en adelante? ¿Quiénes son estas personas que de aquí adelante son bienaventurados? Los muertos. Bueno, ya está claro, ¿verdad? Los muertos que mueren en el Señor. Pero la pregunta es, ¿cuándo comienza de aquí en adelante? ¿O cómo dijo usted? ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Bueno, aquí es el Señor Jesús. En el Señor Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, la pregunta clave aquí es, de aquí en adelante, ¿cuáles son estos muertos que murieron de aquí en adelante? ¿Alguna respuesta? ¿No tienen respuesta? Bien, vamos a ver si podemos descubrir qué significa de aquí en adelante. En la Review and Herald, abril 21 de 1868, la hermana White escribió esto. El hermano y la hermana Nichols estuvieron entre los primeros que abrazaron el sábado y liberalmente donaron sus recursos para sostener la casa en su infancia. Fue la causa, sí. Ok, perdón, la causa. Fue el dinero de la mano de ella que sostuvo nuestros gastos desde su puerta en 1844 a la primera conferencia de creyentes en el tercer mensaje celebrado en Rocky Hill, Connecticut, de estos que entonces cargaron la cruz y con sus recursos sostuvieron la causa y han trabajado esforzadamente y sufrido por el bien de otros y han muerto en esperanza. Es dicho, o de ellos es dicho, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí, esta pareja de hermanos que fueron de los primeros que abrazaron el sábado, dieron de sus recursos para avanzar la obra y ayudaron a los hermanos White, a la familia White, para que ellos fueran a predicar el mensaje. Entonces ellos dieron de sus bienes para sostener esta causa, pero murieron. Ahora, recuerden, hermanos, que aquí ya se menciona una fecha, 1844. Otro punto,
En Apocalipsis 14, lo que estamos viendo, el mensaje, es Apocalipsis 14, 13. ¿Cuál es el mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, 13? ¿Cuál es el mensaje que encontramos en Apocalipsis 14, 13? ¿Quién me dice? Y en todo el capítulo 14, ¿qué mensaje encontramos? El mensaje de los tres ángeles, el triple mensaje angelical. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que este pasaje de Apocalipsis 14, 13 nos está ubicando a aquellos que primero recibieron el triple mensaje angelical, pero murieron. Y para ellos, aquellos que fueron fieles, se les da esta promesa: descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y tenemos aquí un ejemplo de estos primeros hermanos que ayudaron a sostener la causa. Pero no son los únicos. La hermana White declaró que ella misma esperaba estar entre aquellos bienaventurados. Leamos. Dice ella: en estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Dice, ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos de la oficina, y aunque yo no viviera, estas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Pero mi vigor todavía está preservado y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizá viva hasta la venida del Señor, pero si no fuera así, confío en que se diga de mí: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, tenemos aquí que la hermana misma tenía esta esperanza de que si ella por alguna razón caería en la tumba, se dijeran estas palabras de ella. Y está hablando de sus manuscritos, de sus libros, porque sus libros iban a continuar todavía, aunque ella todavía estuviera en el descanso, sus libros iban a seguir hablando. Por lo tanto, dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Las obras de la hermana White, sus libros, lo que llamamos espíritu de profecía. Pero tenemos también más información a través del pastor John Laboro. Pastor John Laboro es un pastor pionero que fue testigo ocular presente de aproximadamente 40 visiones de la hermana White. Y él escribe estas cosas, noten bien, con referente a este pasaje. John N. Laboro sostuvo esta creencia así. Dijo, si todavía hay duda de que los guardadores del sábado son numerados con los 144,000, considere las siguientes palabras de la hermana White en 1909. En la conferencia general en 1909, el pastor Irwin tenía un estenógrafo acompañándole a pedido de la hermana White. Él deseaba hacerle algunas preguntas a ella y tener una copia exacta de las palabras de las preguntas y las palabras exactas de las respuestas. Entre otras preguntas estuvo esta, noten. La pregunta es, aquellos que han muerto en el mensaje entre los 144,000, dice, la respuesta, la hermana White dijo, oh sí,
aquellos que han muerto en la fe estarán entre los 144,000. Yo estoy clara en este asunto. Esas fueron las palabras exactas de la pregunta y la respuesta, como el hermano Irwin me permitió copiar del reporte de su estenógrafo. Preguntas sobre el sellamiento, el mensaje del sellamiento, página 31, un folleto publicado por el pastor John Laburo. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí esta nota es que el pastor Irwin le hizo la pregunta si aquellos que habían muerto en el triple mensaje angelical serían parte de los 144,000, aquellos que ya habían muerto. Y le dijo ella, oh sí, yo en esto estoy clara. Entonces, es precisamente por lo cual será esa bienaventuranza. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El pastor Uriah Smith escribe esto: aquellos que mueren después de haber llegado a identificarse con el mensaje del tercer ángel son evidentemente contados como una parte de los 144,000, puesto que este mensaje es el mismo que el mensaje del sellamiento de Apocalipsis capítulo 7. Y por este mensaje solo 144,000 fueron sellados, o son sellados, o serán sellados. Pero hay muchos quienes han tenido su completa experiencia religiosa bajo este mensaje, el triple mensaje angelical, pero han caído en la muerte. Ellos mueren en el Señor y por lo tanto son contados como sellados, pues serán salvos, pero el mensaje resulta en el sellamiento solo de 144,000. Por lo tanto, estos deben estar incluidos en ese número, siendo levantados en la resurrección especial de Apocalipsis, de Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7, que son los dos versos que nos hablan de una resurrección especial, la cual ocurre a la voz de Dios, cuando la voz de Dios es pronunciada desde el templo, al principio de la séptima y última plaga, Apocalipsis 16:17. Apocalipsis 16:17 nos habla de la última plaga. Y esa en el tiempo de la última plaga que se lleva a cabo la resurrección especial de estos que murieron en el triple mensaje angelical, de los cuales estamos leyendo una bienaventuranza para estos hermanos que descansaron en el Señor. Sigue diciendo, ellos pasan a través del periodo de esa plaga y por lo tanto debe ser dicho que vienen de gran tribulación, Apocalipsis 7:14, y siendo liberados del sepulcro, solo a vida mortal, ellos toman su posición con los creyentes que no han muerto para recibir con ellos la inmortalidad en la última trompeta, 1 Corintios 15:52. Siendo entonces con los otros transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. De esta manera, aunque ellos han pasado por la sepultura, al final se puede decir de ellos que son redimidos de entre los hombres, Apocalipsis 14:4. Eso es, de entre los vivos, porque a la venida de Cristo los encuentra con los vivos, guardando el cambio a la inmortalidad. Quiero pensar, porque aquí ya no me alcanzó el párrafo. Y espíritu de profecía confirma lo que acabamos de decir ahorita. Espíritu de profecía confirma que es en la séptima plaga cuando se lleva a cabo la resurrección especial
y que aquellos que murieron creyendo en el triple mensaje angelical, aquellos que fueron fieles, resucitarán en esta resurrección especial, pero son contados como parte de los 144,000. Ahora, he observado en muchos de nuestros hermanos y ministros que exponen este tema, que muchas veces le dan un enfoque como que si el sellamiento estuviera en un futuro, y están correctos. Porque el sellamiento se nos presenta como en un futuro, pero también Espíritu Profecía nos presenta este sellamiento como habiendo ya comenzado desde su tiempo. Entonces, aquellos que han muerto, que fueron fieles, fueron sellados, están descansando, resucitarán en la resurrección especial para componer el grupo de los 144,000. Y por eso es esa bienaventuranza que encontramos en Apocalipsis 14:13. Es para estos hermanos que fueron fieles y cayeron en la tumba en aquellos tiempos, o pudiera ser todavía en nuestros tiempos. Dice, aquí vamos a ver la siguiente. Aquí ya vamos a ver, están cuatrapeadas estas hojas. Hedy, ¿me puedes prestar el libro del conflicto de los siglos? Ahí está. Vamos a ver si lo puedo arreglar. ¿Tienes esa diapositiva, Hedy, la que tengo en mi lab? Sí, esa medianoche. Ok. A ver si no se cuatrapearon mis notas aquí. Estas son citas de Espíritu Profecía y dice, ese conflicto de los siglos, página 694 creo. Dice, esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo, sale el sol en todo su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca fue desde que los muertos han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor, de su ira. Versículo 19, pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento. Versículo 21, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo
y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren, noten bien, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2, resurrección especial. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Notaron? ¿Entendieron lo que leímos? Todo lo que hemos estado leyendo es la bienaventuranza a aquellos que murieron bajo el triple mensaje angelical, esa bienaventuranza. Y aquí Espíritu Profecía nos lo corroba, que es en la séptima plaga cuando se lleva a cabo esta resurrección, resucitan aquellos que murieron en este mensaje y como ya vimos anteriormente, son parte de aquel grupo que llamamos 144,000. Entonces, es para ellos esta gran bienaventuranza. Tenemos otra bienaventuranza. Les dije que el libro de Apocalipsis registra 7 bienaventuranzas. Entonces, quiero pensar que si nosotros recibimos la primer bienaventuranza, podremos recibir las otras 6 bienaventuranzas que están registradas en Apocalipsis, si guardamos las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca, dice. Y esta tercer bienaventuranza dice así: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Voy a hacerles una pregunta. El Señor Jesús viene como ladrón para su pueblo o viene como ladrón para el mundo. ¿Quién se atreve a contestar? Vamos a prestarle un micrófono al hermano para que haga un comentario. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15. Vamos a ver, estamos esperando un micrófono para que el hermano haga su comentario. Esta bienaventuranza viene él como ladrón para su pueblo, viene como ladrón para el mundo. Sí, hermano, adelante. Pues es un comentario chiquito, ¿no? Pues Sí, está bien. los que conocen el mensaje, pues sabemos, va a venir como ladrón por aquellos que no conocen. Muy bien. Sí, el Señor viene como ladrón para aquellos que no conocen, pero posiblemente también venga como ladrón para aquellos que conocemos. Ya vamos a ver. Vamos a ver a quién. ¿Sí, hermana? Porque realmente dice que hay muchos que están adentro, que tienen el conocimiento, pero están en oscuridad. No han entrado de profundidad, de lleno, para entender y comprender, entonces están en oscuridad. Bueno. Entonces realmente también lo va a agarrar de sorpresa. Lo puede agarrar de sorpresa, así es. Vamos a ver aquí algunas citas que tengo. Primeramente, hermanos, noten ustedes, déjeme ir a la cita aquí para no regresar con la imagen. ¿Qué dijimos que era Apocalipsis qué? 16 ¿qué? 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza.
¿Quiénes fueron los primeros que quedaron desnudos y vieron su vergüenza? ¿Quién? ¿Quién dice? No alcanzo a escuchar. Adán y Eva. Sí. Que Adán y Eva, porque ellos se vieron desnudos. Sí. Entonces, a mí me parece que esta cita nos hace referencia primeramente a ellos. Y me llama la atención que ellos vieron la vergüenza de su desnudez por causa de una sola transgresión. Solo una transgresión. Entonces, si nos pide que a nosotros velemos para no ver la vergüenza de nuestra desnudez, ¿cuántas transgresiones deberíamos de evitar? ¿Una? ¿Dos? ¿O cuántas transgresiones hemos cometido? Está complicado, ¿no? Bien, una cita de una matutina cada día con Dios, 26 de octubre, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Un terrible conflicto está delante de nosotros. Nos acercamos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que está bajo control ahora, entonces quedará suelto. El ángel de la misericordia está plegando sus alas para retirarse. La palabra de Dios, este está en Corintios, creo que es Corintios capítulo 5, luego percibí que no tenía la cita, pero dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿qué? Como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la noche, para que ese día nos tome como ladrón. Pero ¿y si nos descuidamos? ¿Y si caminamos en la noche y en la oscuridad? Y el Señor nos puede llegar como ladrón, pero nosotros no. Dice, no estamos en tinieblas. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Será que el Señor Jesús, cuando venga, vendrá en la noche? ¿Será? Las evidencias dicen que sí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nomás está comparando. Por ejemplo, cuando va a llegar uno que te va a robar, no viene y te dice, prepárate porque voy a venir a robarte. Simplemente te agarra en tu pleno sueño. Cuando estás bien dormido, ni sabes ni el momento en que entró. O sea que es espiritual. Así es. Perfecto. Porque si nosotros no estudiamos, no nos preparamos, pues la verdad vamos a estar en tinieblas. Sí. Entonces, bien. Entonces, cuando el Señor venga o viene, dice, viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, aquellos que andan en la oscuridad, aquellos que andan en las tinieblas. Mirad también por vosotros, dice la palabra, Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces se nos amonesta a nosotros también que tengamos cuidado, que no nos dejemos llevar por las... Que no comamos mucho. No tomemos Que mucho. no comamos mucho. Hay que dice, tomar de poquito nomás. glotonería, Sí, ¿no? Entonces que debemos cuidarnos, ¿no? De los afanes del mundo, ¿no? De las ganancias del mundo, de todas las tentaciones que el mundo nos puede presentar. Y dice, Es que todo cuenta. Sí. Porque, por ejemplo, como dice la palabra de Dios, que el día santo, el día sábado, dice no te desvíes. sí, A veces cuando estamos comiendo o estamos platicando y ya nos estamos envolviendo en los afanes de este mundo, ya platicamos cosas de este mundo, entonces nos estamos apartando del día santo, porque dice que nada que pasen en tu mente, todas las cosas de este mundo, lo dejas a un lado y te gozas en el Señor en el día sábado. sí, hay muchas formas que podemos distraernos y caminar en la oscuridad, en las tinieblas. Cuarta bienaventuranza, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuándo comienza esa cena? ¿Cuándo son las bodas del Cordero? ¿Quiénes son los que son bienaventurados? Mateo 25, del 1 al 13, nos presenta una parábola que todo adventista conocemos. ¿No es cierto, Carlos? Todos conocemos esta parábola. Carlitos, ¿verdad? La conocemos esta parábola, ¿no? Muy bien. Dice, no te vayas a caer de la ventana, Carlitos. Dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró a la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Pregunta, ¿esta parábola ya se cumplió o está en un futuro? A ver, hermana Anita anda buscando ayuda con el hermano Heriberto. Luego volteé a ver. Hermanos, esta parábola tiene doble aplicación. Esta parábola tuvo su cumplimiento en el tiempo cuando el pueblo adventista estaba esperando al Señor Jesús en 22 de octubre de 1844. Esta parábola se aplica a aquellos primeros creyentes, como 10 vírgenes. Todos tenían
sus lámparas, todos tenían la palabra de Dios, todos habían estudiado, todos conocían estas profecías, todos aquellos la abrazaron. Pero vino un gran chasco. Vamos a ver qué dicen otras citas que tengo por aquí, Noten bien. Bueno, aquí vemos las 10 vírgenes contentas, ¿no? Porque estaban preparadas. Conflicto de los siglos, página 480, dice así. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia en busca de más luz, fueron las que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio de ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino en la conclusión de esta, todos estos están presentados como si entraran a las bodas. Entonces, para los que no conocen la historia de lo que sucedió, el pueblo estaba preparado. 22 de octubre de 1844, el Señor Jesús viene, pues diferentes creyentes se reunieron en sus hogares, esperando el momento en que el Señor iba a venir, teniendo servicios de adoración, de cantos, y pasaban las horas, nuestros hermanos animándose con las promesas de la palabra de Dios, alabando al Señor. Se dieron las 12, y el Señor no vino, y se le llamó el gran chasco adventista. Pero muchos, dice acá, los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amargura, de su amarga prueba, habían esperado con paciencia escudriñando la Biblia en busca de más luz, sucedió que encontraron que no se refería que el Señor iba a venir a la tierra, sino que el Señor iba a venir a su templo, pero en el cielo, que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y la gran mayoría de aquel pueblo que esperaba al Señor rechazaron de ahí en adelante el mensaje. Muchos dijeron no, se desanimaron. Otros siguieron estudiando. Y los que siguieron estudiando y vieron esta luz son aquellos que estaban representados como las vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y entraron con él a las bodas. Las otras, las que dijeron no, eran falsas esperanzas, se desanimaron, se perdieron. Y hay un tema muy interesante que algún día deberíamos de tocarlo, el de la puerta cerrada. Se cerró la puerta. Hay ciertas expresiones en Espíritu y Profecía que dice que la puerta se cerró y se creía en aquel tiempo que ya no iba a haber más salvación. Pero se dieron cuenta de que había conversiones y más gente estaba viniendo al Señor, y se dieron cuenta, no, todavía había misericordia. Y bueno, aquí surgió de todo este chasco, el adventismo se quebrantó, surgieron 4 grupos prominentes, y algunos de ellos espiritualizaron la segunda venida, diciendo que sí, el Señor sí había venido, pero había venido espiritualmente, y que la carne de ellos ya era santificada, y hubo mucho fanatismo. Y bueno, pero ahí surgió un pequeño grupo
que dijeron, no. Cuando el Señor Jesús venga a la tierra, viene visiblemente, literalmente. Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. He aquí que viene en las nubes de los ojos y todo ojo le verá. Sigue diciendo, Conflicto de los Siglos, página 480. La proclamación, he aquí viene el esposo. En el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es que el que se dice que ellos van con él a las bodas. Entonces, ahora para nosotros, que entendemos que nuestro Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está en el cielo, llevando a cabo la obra final de su expiación, y borrando nuestros pecados y preparando a un pueblo para que cuando Él venga, así como los primeros adventistas, los primeros 5 vírgenes prudentes se prepararon con sus lámparas, con aceite, estuvieron preparadas para saber la obra del Señor y entraron con el Señor a las bodas. Así a nosotros que hemos creído en la fase final, nosotros tenemos que tener aceite juntamente con nuestras lámparas para cuando Él venga, nosotros podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero habrá muchas vírgenes imprudentes que no habrán hecho su preparación, que solamente se conformaron con la teoría de la verdad. Y la teoría de la verdad no es suficiente para salvarnos. Tenemos que guardar todas las cosas que están escritas en este libro porque el tiempo es corto. La teoría no nos salva. La palabra de Dios tiene 2 poderes. Toda la palabra de Dios tiene 2 poderes. El primer poder, la palabra encarnada, Cristo Jesús, es de salvarnos eternamente, completamente. Pero también la palabra de Dios tiene el poder de condenarnos completamente. Si nosotros nomás tenemos la teoría, no nos alcanzará la salvación. Vamos a pasar a otra cita. Se fue el pajarito. Respondiendo Jesús, vamos a leer a Mateo 22, vamos a ver otra lección que tenemos aquí. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los campos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué lección encontramos aquí? Aquí hay mucho que hay de qué hablar. Primero, que esta invitación fue hecha al pueblo judío. Está listo todo, preparado. ¿Qué hicieron? Maltrataron a los profetas, les envió al hijo, también acabaron con el hijo. Lo mataron. Se enojó el rey, destruyó su ciudad, destruyó el templo. Entonces dijo: las bodas están preparadas, vayan por los caminos, que entren todos. Y aquí me viene a la mente aquella parábola de la parábola que dice que de la red que avienta al mar así la red, ¿no? Y recoge toda clase de pescados. Entonces pues hicieron separación. Pues aquí igual, vinieron y entraron en las bodas todos, de toda clase de personas. Pero el Señor, cuando venimos a las bodas, nos dio un traje. Cuando nosotros, delante del mundo, delante de la iglesia, delante de los hombres y delante de Dios y delante de los ángeles, fuimos bautizados, renunciamos al mundo. Y dijimos, cuando fue bautizado Ramón Correa, murió en las aguas para una nueva vida, una nueva criatura. Y se le dio una vestimenta y se le dijo: no la ensucies, manténla limpia. Pero dice acá que llegó vino a ver ¿quién fue el que vino a ver a los convidados? ¿El rey? Le dijo: ¿cómo entraste aquí, amigo? Fíjate qué interesante, y le dice amigo, ¿no? Porque se conocían, ¿no? ¿Cómo entraste, amigo? ¿Y tu vestido? ¿Qué pasó? Ya saben el resultado. Voy a terminar con este párrafo. No terminamos las 7 bienaventuranzas. Estoy tomando el tiempo exacto como quedamos planeado, y pues trataremos las otras bienaventuranzas la semana que viene, extendiendo el tema por otras áreas de la Escritura. Entonces, Primeros Escritos, página 37, dice: entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestimentas estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Les oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies pisoteando el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Es muy interesante que aquí nos dice que algunos de estas personas proclamaban con energía su palabra. Creían en su venida, guardaban el sábado, pero lo abandonaron. Hermanos,
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a serle fiel en las cosas pequeñitas, para que siéndole fiel en las cosas pequeñitas le podamos ser fiel en las más grandes. El Señor les bendiga, hermanos. Y continuaremos el siguiente sábado si Dios nos lo permite.